Noctámbulos de la Medianoche es un canal... Muy buenas, estimada familia de Noctámbulos de la Medianoche. En esta ocasión, elegido por el demonio. Un grupo de 4 amigos universitarios tuvieron la idea de visitar el cementerio en la noche. 2 mujeres y 2 hombres querían jugar con la tabla Ouija, algo que ninguno de los presentes había hecho antes. Pero querían jugar, se reían y se mofaban de su ocurrencia. Visitaron la tumba más antigua que pudieron ver en el cementerio. Cuando ellos empezaron el juego, uno empezó a reír desenfrenadamente, como esquizofrénico. Parecía un loco. Este se decía satánico y quería ser poseído por un demonio. Al menos es lo que decía en son de broma. Los demás no podían entender, pues en aquella tabla no había pasado nada extraño. No podían ni siquiera imaginar el portal que habían abierto. Aquella tumba, la cual usaron visitar, tenía un cuento bastante tenebroso. Se decía que allí había encerrado un demonio que el mismísimo Dios había enterrado por toda la eternidad. Pero ellos, con su estúpido juego, lo habían liberado. No se enteraron de lo tan mal que habían hecho aquella noche para su pueblo. El grupo de amigos abandonó el cementerio al amanecer. Nada había pasado para ellos, solo un juego más en el cementerio. Pero días después llegó al pueblo un hombre bastante misterioso y taciturno. Todos al verle le temen, sin siquiera tratar con él. Se nota a primera vista que es alguien que tiene que ver con el mal. Uno de los allí presentes desapareció después de aquel juego. En el pueblo se notó un cambio, tal vez no tan perceptible, pero sí que había algo. Las personas dejaron de ser amigables. Muy pronto se encerraban en sus casas, como si pareciera que le temían a que los sorprendiera la noche fuera de sus hogares. En el ambiente se sentía algo tenebroso y extraño. Una de las chicas resultó embarazada. Se dice en los círculos sociales que ésta es amante del párroco del lugar y que estaba embarazada del mismo. Cuando ésta va a dar a luz, dio luz un martes y yo un miércoles, así que viví esta historia de primera mano. Recuerdo que ella estaba en el pasillo lista con su bebé para irse. En ese instante entra una pediatra, se lleva a mi bebé para hacerle un chequeo médico. Como ya es hora del cambio de turno, el médico deja a mi bebé en la sala de maternidad. De un momento a otro, en el hospital se escuchan gritos. Aquello es un caos. Una de las enfermeras que recibía turno se encerró con los bebés y empezó a apuñalarlos con una navaja que traía en su bolsa. Los padres podíamos ver desde fuera por los vidrios, pero nada podíamos hacer. Estaba encerrada, solo gritar y pedir ayuda. La mujer estaba enloquecida y los vidrios manchados de sangre. Aquello era una carnicería infernal. Algunos padres, en medio del desespero,
quebraron los vidrios y entraron, pero ya era tarde, o al menos para hacer pagarle a la culpable. Ella se había cortado la garganta. Fue la pérdida más dolorosa para mí. Solo pude tener a mi bebé unas pocas horas en mis manos. Se me había partido el corazón y el alma. El pueblo estaba consternado por lo ocurrido. Para hacer más trágica y cruel esta historia, esa misma semana, un joven disparó indiscriminadamente en un salón de niños pequeños, matando al profesor y a la mayoría que allí habían. Dicen que no era él. Parecía un loco. De un momento a otro volteó el arma a su cabeza y se disparó, dejando su sangre y sus sesos mezclados con los de sus víctimas. Terror y dolor embargaba a todos en el pueblo. Días después, una mujer dio parte a la policía que un hombre extraño se veía rondar por el lugar de los acontecimientos. Se creía que era el joven que estuvo en el cementerio y que había desaparecido. Se veía más viejo y flaco, lleno de tatuajes muy extraños, pero la mujer no lo podía asegurar. Preocupada y adolorida por lo que me había pasado, consulté a un chamán qué era lo que estaba pasando en el pueblo. Este me dijo que los jóvenes que habían ido a jugar con la ouija en el cementerio habían despertado un demonio poderoso. El joven desaparecido estaba poseído por este y andaba entre nosotros como cualquier ser humano. La única manera de devolverlo a su prisión debía ser con la sangre más pura de un niño del pueblo. Así que yo me reuní con los que habían estado en el cementerio y se puede decir que casi obligué a que volvieran allí y remediar lo que habían hecho. Cuando llegamos, allí estaba el joven desaparecido, envuelto en una túnica negra. Sus ojos eran negros, tan negros como el infierno. Al vernos, dijo con una voz cavernosa, parecía que hablara de ultratumba. Nos dijo que tenía derecho de estar en este mundo y que nadie lo iba a impedir. Déjenme, yo tengo derecho de estar aquí. Nadie, pero nadie, me puede quitar eso. Que ellos pagarían por haberlo traicionado. No era un joven normal, era el mismo demonio. Así que, sin más preámbulos, corrimos de allí. No podíamos hablar, solo correr. Todos llorábamos, no sabíamos por qué. Una de las chicas se orinó en su propia ropa. El miedo que teníamos era algo inexplicable. Sin saber qué hacer, buscamos al párroco para contarle lo del juego, lo del chamán y de lo que habíamos vivido. Él no parecía sorprenderse, solo dijo que ya había llegado el momento. No sabíamos de qué hablaba, ni mucho menos de qué momento. Le preguntó a la joven dónde estaba su bebé. Ella dijo que en casa, al cuidado de su madre. El sacerdote, sin mediar palabra, salió camino a casa de la joven. Mientras lo seguimos, nos aseguró que el niño de ella es un enviado. Tiene las 3 marcas. El demonio lo buscaba para poseerlo y quedarse para siempre en este mundo. Nos subimos al auto del sacerdote, rumbo a casa de la joven. Él nos dijo que él hacía parte de una cofradía que cuidaban esa tumba. Nos aseguró
que su bisabuelo había abandonado la cofradía y por eso se había desatado aquello. Él se sentía culpable, pero la joven madre del bebé y los otros dos decían que eran ellos los culpables por aquel estúpido juego. El sacerdote sacó su celular y llamó a alguien. Sin muchas palabras les dijo dónde nos reuniríamos. Llegamos a casa de la joven. Su bebé lloraba, como si presintiera que algo más ocurría. La madre de la joven lo tenía entre sus brazos, pero no estaba pendiente del bebé. Parecía que estuviera en un trance. Al lado de ella, el joven desaparecido. Pero, ¿cómo decían los testigos que era él? Porque este era muy diferente. La madre de la joven no tiene al bebé. Este parece flotar en una burbuja eléctrica mientras el joven habla en un idioma desconocido para mí. Parece una letanía o una oración. En eso llegan varios autos con hombres de túnicas plateadas. La madre del bebé recordó que un crucifijo que llevaba en el cuello se lo había dado un sacerdote, y este sin más le dijo que no se lo podía quitar nunca. Cuando la joven vio el crucifijo, este dio un destello de luz. El joven lo miró con furia y lanzó un manotazo. A pesar de que estábamos a considerable distancia, todos caímos al suelo. El otro joven se fracturó la clavícula. La madre del bebé quedó inconsciente. Yo, a su lado, también adolorida. La otra joven en un estado de shock. Yo sentía más que terror y pánico. Era un horror que llenaba mi cuerpo. No sabía por qué estaba pasando esto. En eso, los hombres de las túnicas entraban con una Biblia, una daga, algunos brebajes y un gran crucifijo. Nos pidieron apartarnos, se encerraron y empezaron a hablar en un idioma desconocido. Se quedaron allí con el joven y el bebé. Más que hablar, gritaban. Estaban realizando un exorcismo. La joven madre no entendía el porqué, mientras fui con la madre del bebé a ver cómo seguía su madre. Esta ya había vuelto en sí. Nos contó una historia en la cual ella nunca prestó atención o simplemente le daba miedo creer que fuera verdad. Esta decía que en el seno de su familia nacería un niño con una marca especial. Cuando éste naciera, el demonio que estaba preso vendría por él. La marca la tenía aquel bebé, el cual, como para hacer más tenebrosa la historia, lo habían bautizado con el nombre Ángel. Este demonio necesitaba la sangre del bebé. El juego del cementerio fue planeado por el chico que estaba adentro. Necesitaba liberar el demonio, pero el niño de la marca debía estar presente. Por eso llevó a la madre. Esta, al escuchar esto, empezó a gritar como loca: ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Ella entendía que iba a morir. En ese momento se escuchó un grito desgarrador en la habitación, un grito de rabia y dolor. Al rato salen los hombres de las túnicas plateadas y el sacerdote. Traen el bebé en manos. Está vivo y ya no tiene ninguna marca. El sacerdote nos pidió no decir nada de esto. Hay secretos que es mejor dejarlos así para que el mundo siga siendo el mundo. Nos dijo también que la Ouija no es un juego. No todo el que dice ser amigo lo es. El joven desaparecido había muerto
en el exorcismo, los hombres de la túnica plateada se llevaron su cuerpo, y de este nunca más se supo absolutamente nada. Aún así, después de escuchar este relato, ¿piensas jugar a la Ouija? Házmelo saber, por favor, en los comentarios, que los estaremos leyendo a cada uno de ustedes. Muchas gracias y que tengan muy buenas pesadillas.